En el bar en la Posada de Higueruela, en el Camino de Levante, la televisión pone el telediario a las 7 de la mañana. No he seguido las noticias desde que empecé en Valencia hace 8 días. Normalmente desayuno tostada con mermelada, pero hoy elijo una tostada con tomate. Cuando salgo todavía es de noche, un rápido vistazo a la ermita de Santa Bárbara, desde donde ayer tuve una hermosa vista sobre la Mancha. Al pagar el anfitrión me pregunta si soy Christophe, así que el francés también pasó la noche en la posada. El Camino de Santiago de Levante es un camino de Santiago español que va desde Valencia en el Mediterráneo hasta Zamora, cerca de la frontera portuguesa. Desde Zamora se puede caminar por la Vía de la Plata y el Camino francés o el Camino Sanapres hasta Santiago de Compostela. La novena etapa de hoy me lleva de Higueruela a Chinchilla de Monte Aragón en 28 kilómetros. Higueruela es un pequeño pueblo de 2.300 habitantes y pronto estoy fuera de la ciudad. A mitad del camino pasaré por Hoyo Gonzalo. Debería encontrar algo para comer allí. Ayer fue domingo y la tienda en Higueruela estaba cerrada. Solo tengo una provisión de emergencia de barritas de muesli. Con solo 11 grados todavía hace bastante fresco esta mañana. Se supone que hoy será un día soleado y no demasiado caluroso. Después de los 11 kilómetros de ayer por una carretera asfaltada, me duele el dorso del pie izquierdo. Hoy, sin embargo, el Camino de Santiago discurre casi exclusivamente por caminos de tierra. Aquí veo estas hermosas plantitas por primera vez. Mi aplicación de identificación de plantas dice que son azafranes de otoño. A las 9 de la mañana llegó a la pequeña aldea de Oncebreros. Aquí debería haber girado a la derecha, pero accidentalmente dejó las casas a la izquierda. En esta nueva plataforma de pesaje me doy cuenta de mi error. Me pregunto qué se pesará aquí. Atravieso la aldea y vuelvo al Camino de Santiago. Las casas lucen preciosas bajo el sol de la mañana. Este pequeño desvío ha merecido la pena. A veces es bueno perderse. A pesar de las agradables temperaturas, la caminata de hoy es un poco agotadora. Espero con impaciencia el descanso en el próximo pueblo.
Pronto llego al pueblo de Goya Gonzalo. Ahí hay un albergue de peregrinos con 8 camas. Incluso desde aquí escucho como un verdulero ambulante anuncia sus productos. Goya Gonzalo es conocido por sus chozos, cabañas de piedra que se utilizaban como coberticios para el ganado o como refugios para los pastores. En la plaza iglesia se alza la parroquia renacentista de Nuestra Señora de los Remedios. Al parecer se añadió un edificio de viviendas directamente a la iglesia, lo que permite ahorrar costes de construcción. Frente al bar Marín me deleito con un bocadillo de queso con aceite de oliva. Me da nuevas fuerzas. Mientras como, me entretienen los verduleros. Todos en este pueblo de 160 habitantes deberían saber ahora que los fruteros están aquí. El camino continúa junto a los almendros. Alguien está sacudiendo la fruta de los árboles. Hay una gran máquina delante de un granero. Supongo que aquí se abren las cáscaras de las almendras. Pregunto si puedo filmar, pero lo que se procesa aquí parecen granos de pimienta. Le pregunto a un trabajador, pero no me dice, eso es verdad. Pruebo un grano, es duro como una piedra y sin sabor. Puede ser si aquí se limpian las semillas de col. No he visto ninguna col en todo el camino de Levante. De todos modos, no parece ser nada ilegal. De lo contrario, no me habrían dejado filmarlo. Después de un precioso bosquecillo con pinos y encinas, el camino de Levante se extiende sin fin a través de campos segados. Bajo el cielo azul con pequeñas nubes, el camino seco y arcilloso es muy agradable de andar. A la 1:30 hago una pausa para tomar algo a la sombra de un pino. Ayer no pude comprar zumo de naranja, pero el agua del grifo de Higuera sabe excelente. En general, el agua del grifo en este camino de Santiago rara vez está clorada. En el horizonte 2 aviones de combate vuelan sus rondas. Al norte de aquí hay una gran área militar. Me siento aquí otra media hora y observo las nubes, y por qué no tengo prisa.
Hacia las 3 vuelve a hacer calor. El camino serpentea interminablemente hacia el oeste. Se me acaba el agua y saco la sombrilla de la mochila. Son otros 8 kilómetros hasta Chinchilla de Monte Aragón. Una autovía me acompaña los últimos metros antes de mi destino. Antes de Chinchilla hay que superar una pequeña cuesta. En Chinchilla hay un nuevo albergue de peregrinos en el centro y 2 pensiones económicas aquí en la carretera. El pueblo se encuentra en la parte derecha de la colina. Encima del pueblo hay un antiguo castillo árabe. Espero tener suficiente energía de nuevo esta noche para subir allí. En el hostal El Peñón hay habitaciones con baño por 25 euros y sin baño desde 15 euros. La habitación es pequeña pero adecuada. El pequeño baño compartido también está limpio, así que puedes ahorrarte los 10 euros para tu propio baño. Al fin y al cabo eres un peregrino. Justo detrás de El Peñón está el otro hostal económica, el hostal El Volante, también con habitaciones desde 15 euros. A las 5:30 abre el supermercado cercano al hostal. Compro provisiones para mañana y para la cena de esta noche, galletas y una lata de helado. Luego subo al pueblo. Christoph viene a mi encuentro, nos saludamos. Al parecer ya ha terminado su visita turística. Yo apenas puedo andar con mis maltrechos pies y él a sus 73 años baja la colina dando saltos como un joven ciervo. Me fascina Chinchilla con sus calles estrechas y algunas casonas de estilo mudéjar. En la Plaza de la Mancha se alza la iglesia parroquial de Santa María del Salvador de fachada renacentista, portada gótica y interior barroco, que posteriormente fue remodelado en estilo neoclásico. Junto a la iglesia se encuentra el ayuntamiento del siglo XVI y enfrente un campanario del siglo XIX. Esculpidas en las rocas hay antiguas viviendas con chimeneas, algunas de las cuales han sido renovadas y están habitadas de nuevo. En lo alto de la ciudad se alza el antiguo castillo árabe. Fue reconstruido en el siglo XV y sirvió de prisión y cuartel durante 300 años. Desde aquí arriba se tiene una abrumadora vista panorámica de La Mancha. Me siento frente al castillo durante largo rato y contemplo la puesta del sol.